El Señor les bendiga. Gracias a Dios, Dios me da la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, siempre con el propósito de estudiar la palabra de Dios. Y en esta oportunidad es respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que vino por primera vez. ¿Con qué propósito vino? Y también estamos seguros que vendrá por segunda vez. ¿Será el mismo propósito en su segunda venida? Hay muchas interpretaciones de las Escrituras por algunas personas en las cuales tienen diferentes conceptos de la segunda venida de Cristo, y algunos también dicen que Cristo no vino en carne. Pero a la luz de las Escrituras veremos qué nos dice Dios en su palabra. ¿Cuál es el propósito de su primer venida? Según Mateo capítulo 18, versículo 11, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El propósito que está indicando acá con esta palabra para, dice salvar lo que se había perdido. Es el propósito de su primer venida, salvar. También escribió Lucas al respecto, en Lucas capítulo 19 y versículo 10, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sabemos que Jesús hizo muchas otras cosas más, hizo milagros, sanó enfermos, pero el punto principal de su primer venida es salvar. La salvación del hombre es bien importante para Dios. Por lo tanto, es el propósito de su primer venida de nuestro Señor Jesucristo, salvar. Como dice en versículo 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es necesario entender esto. ¿Cómo es que Cristo, al venir en su primer venida, iba a salvar? ¿Qué iba a hacer Jesucristo para salvar al hombre? En Mateo capítulo 20, versículo 28, dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No solo el hecho de venir Jesucristo, ya el hombre iba a ser salvo, sino que era necesario el sacrificio de Él, que entregara su vida en sacrificio para poder salvarnos, como lo dice acá en el versículo 28 de Mateo 20. No vino, dice, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y al morir en la cruz, eso hace posible que seamos perdonados de pecados, siempre y cuando obedezcamos sus mandatos. No al morir en la cruz ya automáticamente quedamos libres de pecados, sino es necesario la obediencia. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué relación tiene el sacrificio de Jesucristo
cuando dice que dio su vida en rescate por muchos, y acá, ¿qué relación tiene el Cordero? Siempre en la ley se sacrificaba un cordero, y esa sangre derramada por este cordero es lo que hacía limpio de pecado a las personas. Hacían ese sacrificio. Pues acá Juan el Bautista no dice, he aquí está Jesús, sino que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a quitar pecado. Ese es el propósito de su primer venida. ¿Y a cuántos, para cuántos está disponible ese sacrificio de Cristo? En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente. Primera Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Ese es el propósito de su primer venida. ¿Cuál sería el propósito de su segunda venida? Si ya vino a salvar a los pecadores, ¿cuál sería el propósito? Y cuando Cristo viene y se entrega el sacrificio, no solamente eso iba a ser posible y que toda la humanidad ya estaba sin pecado, sino que era necesario algo. Como dice en Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9 dice, para todos los que le obedecen. Eso significa que si no le obedecemos, Cristo no es autor de eterna salvación. Queda sin efecto esa salvación para aquellos que no le obedecen. ¿Cuál es el propósito de su segunda venida? Según en Juan capítulo 14, versículo 3, dice así, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el propósito, salvar al hombre. Y Él dice que vendrá por segunda vez. Y Él quiere que estemos allí en ese lugar donde Él está. Querido amigo, ¿quiere usted estar en ese lugar? Pues de cada uno depende. Si queremos estar en ese lugar, ¿qué debemos hacer? Ya vimos en Hebreos 5:9 que es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero ¿por qué Jesús no viene todavía, no ha venido todavía? ¿Por qué es que se retarda su venida? Siempre con el mismo propósito. Él quiere salvarnos a todos. Según segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 15. ¿Para qué esa paciencia de Dios? Según el versículo 15 del capítulo 3, según de Pedro. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Vino por primera vez a salvar. Va a venir por segunda vez a salvar también. La primera vez que vino para salvar de pecados al hombre, quitar los pecados del hombre. Cuando venga por segunda vez, viene a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Viene a salvarnos del castigo eterno. Ese es el propósito. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y en Hebreos, capítulo 9, versículo 27 y 28, dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Está usted esperando a nuestro Señor Jesucristo? Si la está esperando, como Él quiere que le esperemos, también alcanzará salvación. Con esto he querido servirles, compartir la palabra de Dios. El Señor les bendiga a todos.